Los brujos del poder, sincretismo, esoterismo y política en México. Introducción. La política mexicana ha estado históricamente entrelazada con el misticismo, la fe y diversas corrientes esotéricas. Lejos de la imagen de un estado racional y estrictamente laico, las cúpulas del poder en México han recurrido de manera sistémica a prácticas que van desde el espiritismo y la santería hasta la hechicería y el New Age, con el propósito de obtener, mantener o proteger su poder político y social. Este video documenta y estructura y analiza las narrativas sobre la influencia de estas creencias desde la etapa de la Revolución Mexicana hasta los sexenios modernos, consolidando el axioma fundamental de estas prácticas: el que controla la mente lo controla todo. Los cimientos del poder esotérico, revolución y espiritismo. Las raíces del misticismo político contemporáneo se encuentran en los albores de la Revolución Mexicana. Figuras clave como Francisco I. Madero fueron fervientes practicantes del espiritismo. Para Madero, la revolución espiritista no era una metáfora, sino una guía literal por entidades extracorpóreas que mediante la escritura automática y las sesiones mediúnicas moldearon sus decisiones militares y democráticas. Posteriormente, militares y estrategas de renombre como Felipe Ángeles también compartieron afinidades con estos postulados. Con la llegada del poder de Plutarco Elías Calles, la estructuración institucional convivió en la sombra con el interés por el poder psicológico y espiritual de las masas, entendiendo temporalmente que la manipulación de la fe y el esoterismo es una herramienta invaluable de gobernabilidad. La década de los 90, crisis institucional y brujería de Estado. La profunda crisis económica y política en México en 1994 actuó como catalizador social que evocó tanto a las masas populares como a las élites gubernamentales hacia soluciones no convencionales durante este periodo turbulento. En el caso de Raúl Salinas de Gortari, quedó marcado en la historia judicial de México cuando intervino Francisca Cetina, alias La Paca, una evidente y supuesta bruja que con el apoyo de un grupo esotérico fue utilizada para sembrar una osamenta falsa en la finca El Encanto, revelando la profunda penetración del pensamiento mágico en las instituciones de justicia del país. El New Age se instaló en Tamaulipas. Durante la misma década, entonces un gobernador de Tamaulipas intentó implementar meditaciones metafísicas y filosofías del New Age directamente en el sistema de educación pública estatal. Sin embargo, esta iniciativa fracasó al encontrarse con la férrea oposición del clero católico local, el cual defendió su monopolio espiritual. El Bester Gordillo, de la santería de al-Vudú en la cúspide del poder. El Bester Gordillo, quien fuera la líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, y una de las mujeres más poderosas de la política mexicana, es uno de los casos más documentados sobre el uso sistémico de la magia negra y el ocultismo como escudo político. Su evolución espiritual inició en la santería tradicional, pero posteriormente migró al vudú, argumentando que le exigía un menor nivel de compromiso espiritual, aunque la obligaba a portar siempre símbolos significativos y discretos de sus pactos. Durante su gestión, era conocido que la lideresa sustituía la tradicional literatura política por las cartas del tarot entre sus objetos personales. La ambición por mantener el control absoluto del magisterio y cambiar la opinión del entonces presidente Ernesto Zedillo la llevó a buscar asesoría internacional. Viaje a África. Gordillo viajó a Marruecos, donde se entrevistó con un lector de caracoles, quien le indicó que la única forma de someter al jefe, al presidente, era recurrir a un brujo de las montañas de Nigeria. El místico marroquí supuestamente le describió como una persona mala y sin alma, lo que validaba su aptitud para rituales oscuros. El ritual del león. En Nigeria, presuntamente pagó la enorme cantidad de $45,000 para que un poderoso brujo realizara el hechizo de matar al león. A través de la piel y el sacrificio de la bestia, buscaba absorber su instinto depredador y su fuerza para subyugar a sus adversarios políticos. El mito popular y esotérico afirma que el pago karmático por este trabajo de alta magia negra fue con la sangre de su propia familia, señalando la trágica muerte de su nieto Francisco. A pesar de los supuestos costos energéticos, Gordillo continuó aprendiendo diferentes mancias para eliminar a sus enemigos políticos.
se enfrentó con algunos de sus propios brujos por faltas de pago, lo que desencadenó guerras místicas en las que ella se consideraba altamente protegida, logrando consolidarse como una fuerza política temible. El sexenio de la alternancia Fox, Martha Sahagún y la revolución New Age. El triunfo del Partido Acción Nacional PAN en el año 2000, encabezado por Vicente Fox Quesada, trajo consigo una de las amalgamas espirituales más complejas de la historia de la supuesta revolución de las conciencias, que mezclaba el catolicismo conservador, el New Age y la santería. Martha Sahagún y los amarres del poder. Martha Sahagún, que comenzó como vocera presidencial y terminó casándose con Vicente Fox en el poder, evidenció ironía. De fuertes bases católicas, se adentró profundamente en la hechicería política. Contrató los servicios de santeros como Felipe Campos en su desesperación por amarrar a Vicente Fox y abrirse los caminos del poder. Parte de estas prácticas incluyeron el uso de la pócima especial valorada en 20,000 pesos de la época, que Sahagún administraba a Vicente Fox bajo el engaño de que eran vitaminas. Según testimonios, estas contradicciones lo obligaban a acudir habitualmente a la iglesia católica y a misa para redimir sus culpas, manteniendo las apariencias ante la sociedad, mientras los hechizos y las intrigas esotéricas en algún punto le reventaron. Psicomagia, New Age y asesoría esotérica. El entorno foxista estuvo permeado por corrientes lideradas por Santiago Pando y su visión de los mayas galácticos y extraterrestres. Todo este pensamiento alternativo bebió de diversas fuentes: psicomagia y chamanismo, mezcla ideológica derivada de las teorías de Alejandro Jodorowsky, que incluye el psicoanálisis, Eric Fromm, teatro, tarot, de curación psíquica de la famosa chamana mexicana Pachita. Misticismo presidencial. El grupo de asesores adoptó la vibración energética para influir en las masas. Se instruyó el uso de los primeros movimientos de la Quinta Sinfonía de Beethoven como herramienta de campaña, alterado por una medium de Seattle que trabaja con los tecnólogos de la época. A su vez se utilizó el Ave María para asociar simbólicamente la campaña con la energía femenina de la Virgen de Guadalupe. Simbolismo. La histórica señal de la V de Victoria de la campaña foxista se concibió bajo una óptica especial y extraterrestre dentro del espacio esotérico del cuarto de guerra. Además, se organizaron rituales con lamas tibetanos en las pirámides mexicanas. El resultado fue una grave ruptura de la laicidad en la ceremonia de toma de posesión presidencial, cuando se le hizo entrega pública a Vicente Fox de una cruz y un estandarte de la Virgen de Guadalupe. Sociedades secretas, el Yunque. Paralelamente al auge de la New Age, el gobierno panista integró fuerzas políticas históricamente en las sombras. El grupo de corte paramilitar y ultracatólico conocido como el Yunque operó de manera clandestina durante 40 años, utilizando rituales tomados y adaptados de otras órdenes y asociaciones secretas para preparar su incisión definitiva en el poder gubernamental. De esa matriz surgieron frentes públicos como los Cruzados de Cristo Rey 1972 y asociaciones que rápidamente infiltraron posiciones de toma de decisiones, la Universidad La Salle y la Organización Provida. Su ideología es radicalmente adversa a los maestros del 68, el comunismo, el socialismo, la educación sexual, la masonería y el judaísmo. El Yunque basa gran parte de su cosmogonía en la conspiración mundial en los documentos desmentidos como los protocolos de los sabios de Sion, los cuales está comprobado son el resultado de un plagio de un texto que es de los diálogos de Montesquieu y Maquiavelo, en especial la usurpación de 3/4 partes y particularmente del protocolo 7. Cultos populares y sincretismo religioso en México. La estructura social de México ha incubado movimientos religiosos donde los límites entre lo divino, lo terrenal y lo delictivo se difuminan de manera constante. Santería y narcosatanismo. La religión afrocubana de la santería y vertientes como el palo mayombe y el palo quimbisa penetró a México en los años 40, impulsado por los viajes de músicos y rumberas desde Cuba. Posteriormente, personajes de la élite como el nieto de Lázaro Cárdenas la popularizaron mediante el
sincretismo en el catolicismo. Sin embargo, en los años 80, la variante oscura del culto tomó notoriedad mundial con los narcosatánicos, liderados por el padrino Adolfo de Jesús Constanzo. La secta combinaba santería, narcotráfico y algunos rituales tomados de la masonería de sacrificio humano para volver invisibles a los criminales. Este caso obligó a la santería a esconderse por años, aunque hoy es una industria inmensa. En la Ciudad de México, el mercado de Sonora alberga más de 400 puestos esotéricos dedicados a estas mancias, y el turismo santero a Cuba se ha vuelto habitual. La Santa Muerte. Originada presumiblemente en los años 60 en los barrios marginales, la devoción pública a la Santa Muerte experimentó un auge ante la crisis de credibilidad de la Iglesia Católica, debido a los abusos y casos de pederastia. La devoción tiene dos vertientes altamente polarizadas: el culto de la carencia, los pobres desposeídos y marginados que piden por salud, trabajo y supervivencia básica; el culto del poder, políticos y criminales que veneran a cambio de venganza, impunidad, muerte hacia sus enemigos. La política se ha infiltrado a tal grado que líderes como el Baster Gordillo han financiado la construcción de altares masivos a la Santa Muerte, como la catedral en Pachuca, Hidalgo, a modo de pago de favores. Santificación de personajes históricos y mártires. Ante la desesperación popular y la falta de justicia institucional, figuras del folclore se elevan a deidades protectoras. Benito Juárez, invocado en centros esotéricos como espíritu protector e iluminador. Pancho Villa, deidad popular invocada para pedir justicia, dinero y amor, acompañado de un mercado de lociones, veladoras y estampas. Más que deidades, sería como un abogado. Jesús Valverde, considerado el santo patrón de los narcotraficantes en el noroeste del país. Falsos videntes y la utilización de la fe. El anhelo de milagros también ha sido capitalizado por estafadores respaldados por altos círculos. Un caso representativo fue del niño Betito en Monterrey y Coahuila. Este joven se presentaba como un vidente acaudalado que afirmaba recibir estigmas corporales, entraba en éxtasis profundo, emanaba supuestos aromas perfumados de rosas en su domicilio y sangraba hostias para las mujeres laicas seguidoras. La principal función detrás de este fraude era limpiar la manchada imagen de los legionarios de Cristo y de su líder Maciel Maciel, denunciado y despojado de sus funciones por abusos sexuales bajo el papado de Benedicto XVI. El mensaje principal de las visiones de Betito insistía en que todos los sacerdotes eran hijos de la Virgen María y merecían el perdón absoluto. Sus mentiras fueron eventualmente descubiertas y el obispo Raúl Vera, reconocido defensor de los pobres, promovió y ejecutó un juicio eclesiástico que los desmintió por completo. El despertar de la conciencia y movimientos y mexicanidad. Para finalizar, los años posteriores a 1968 sembraron un interés creciente en el llamado despertar de México. Obras literarias como Regina, El despertar de la conciencia de Antonio Velasco Piña, a veces tachado de charlatán por historiadores puros, plantearon una mitología de la encarnación y mexicanidad, vinculando movimientos sociales con fuerzas telúricas e incluso aludiendo a los volcanes o energías extraterrestres que despertaban a México de un sueño inducido. Esta dualidad filosófica fue absorbida incluso por la guerrilla, donde las figuras como el subcomandante Marcos incorporaron discursos zapatistas, narrativas simbólicas y chamánicas, el ritual de la fuerza, para dotar de profundidad mística a un movimiento predominantemente social y agrario. Conclusión: desde el esoterismo revolucionario hasta los amarres amorosos y los políticos del sexenio de Fox, desde los ritos oscuros del Baster Gordillo en África hasta la devoción a la Santa Muerte de marginados y políticos, la historia de México demuestra que detrás de la fachada institucional republicana y laica opera un poderoso inframundo esotérico. En la política mexicana, la brujería, las sectas de ultraderecha y el chamanismo han fungido como verdaderos consejeros, silenciosos, moldeando decisiones que afectan a millones bajo la consigna inquebrantable de los brujos del poder. La fe y el miedo son las armas definitivas del control humano.